A Buenas nivel del tardes. planeta, eh, hoy vamos a estudiar cómo se organizan los vehículos internos eh, con la guía del libro Concepto Rosacruz del Cosmos del maestro Max Hendel, comentarios del maestro iniciado Israel Rojas Ragosini. Como les había explicado inicialmente, los que entraron con tiempo, debemos de tener muy presentes que los vehículos internos son los que tenemos nosotros interpenetrados a nivel del cuerpo vital, del cuerpo físico, en el cuerpo físico está el cuerpo vital, el cuerpo emocional o deseos y el cuerpo mental. Y espiritualmente estamos integrados o interpenetrados, de tal suerte que cuando nosotros vamos a estudiar lo que son los vehículos internos, vamos a hablar del mundo del deseo, del mundo de la emoción, del mundo onírico, del mundo del sueño, que para el común y corriente de las personas simplemente van a recuperar la energía física gastada durante el día, pero el ente, la espiritualidad del ser, esa mónada, ese ego, vive día y noche en constante trabajo. En el día está en el de vigilia, despierto, y en la noche precisamente está trabajando con el subconsciente y allí puede tener la libertad de desplazarse a cualquier parte. Ese mundo del deseo o el mundo emocional tiene 3 grados de vibración, desde el más denso, por decirlo así, hasta el más elevado. En el más denso, pues está todo lo que conlleva al ser humano a la esclavitud de los engramas y de la patología que tenga a nivel que le afecte la parte emocional y que no tiene orden, es decir, lo que llaman las depravaciones, el desorden emocional. A la medida que se va ascendiendo y se va purificando la persona y va llevando una vida recta en el pensar, en el sentir y en el obrar, lógicamente que visitará esas 7 regiones, las partes más superiores, y allí va a encontrar una gran sabiduría. O sea que cuando nosotros entramos en el mundo del sueño, es sencillamente el mundo de la real vida, porque dice la enseñanza que esto aquí es una fantasía, este mundo concreto, este mundo de las 3 dimensiones, que la verdadera vida es precisamente en esos mundos espirituales, llamados mundo del deseo o emocional, mundo mental y todo lo que conllevan los planos superiores del mundo espiritual. El ser humano ha tenido la conquista de estos vehículos internos, mundo del deseo y el mundo mental, a través de esos seres de luz que nos han proporcionado la forma para adquirir nosotros esos vehículos interpenetrados. El ser humano nace con esos vehículos implícitamente, pero no los logra actualizar hasta que tenga su ciclo natural. Del primer año a los 7, el vital, de los 7 a los 14, el emocional o deseos, y el de los 14 a los 21, el mental. Y así sucesivamente va en un desarrollo ascendente, despertando sensibilidad y conciencia cuando busca conseguir adentrarse dentro del mundo del conocimiento y de la verdadera sabiduría. En la conferencia vamos a ir explicando sencilla
y con gráficas la forma como trabajan estos vehículos internos. Al final vamos a entrar a preguntas y respuestas y el moderador nos dará la instrucción para aclarar la exposición como tal. Si el hermano nos da Saludo cordial permisión, por favor. y fraternal a todas las personas, hermanos, hermanas, simpatizantes, damas, caballeros y jóvenes que nos asisten y nos dan el honor de compartir estas enseñanzas tan especiales, tan verdaderas, tan trascendentes como son las enseñanzas que nos dan nuestros queridos mentores y maestros de la gran logia de la Fraternidad Rosacruz Antigua. Venimos en un ciclo de presentación y de exposición sobre el concepto Rosacruz del Cosmos de el maestro Masgendel. Paralelo con los comentarios y conceptos del iniciado y maestro Ragocine Israel Rojas Romero, fundador de nuestra querida escuela Rosacruz Antigua de Colombia. En este ciclo de conferencias, el tema puntual de hoy es cómo se organizan los vehículos internos. Temas tan interesantes, tan trascendentes, tan determinantes en la búsqueda de la vida superior y quienes en una o en otra forma estamos tratando de auscultar y de penetrar la sabiduría de las edades, la sabiduría de los grandes seres de luz que a través de sus enseñanzas nos dejan claras instrucciones para que nosotros comprobemos, comprendamos y de esa forma avancemos dentro del plan evolutivo que tiene la vida. Comenzamos con nuestro tema de hoy, cómo se organizan los vehículos internos. La escuela Rosacruz Antigua de Colombia nos da principios determinantes para ir progresando paulatinamente. Nos recomienda ejercicios como es la retrospección, que se trata de recordar todos los momentos vividos durante el día, momentos del mes, del año, de muchas experiencias a través de retroceder dentro del tiempo y el espacio. Felicitarnos cuando las cosas se hacen correctamente, pero también corregir nuestras equivocaciones que hemos tenido en un momento determinado de nuestra existencia. También nos instruye la enseñanza de cómo cuando se lleva una disciplina dentro de lo que es la retrospección, dentro de lo que es el culto a la verdad, la belleza y el bien,
dentro de lo que es el respeto por nuestros semejantes, por la naturaleza, por la vida, de tener un recto pensar, un recto sentir y un recto obrar, sin omitir obligaciones y responsabilidades que debemos asumir en un momento determinado. La escuela, con sus enseñanzas, no da instrucciones para que se crea, sino para que se investigue y se compruebe. Y cuando se investiga y se comprueba, se está comprendiendo cómo es la manifestación de esa energía única a través de todas sus manifestaciones. Les quiero invitar a que nos conectemos con este tema tan importante que es el mundo de los sueños, que es el mundo de los vehículos internos, de cómo podemos nosotros direccionar asertivamente y progresar para buscar la vida superior y comprender precisamente todas estas verdades que inicialmente que están veladas para los seres del común. Pero el investigador, el ser que quiere avanzar, que quiere progresar, que quiere auscultar el verdadero sentido ideal de la vida, llega a este tipo de círculos como en el que estamos ahorita vinculados en este momento, donde está el aura de la sabiduría. Bienvenidos, saludo cordial, muy especial para todos. ¿Cómo se organizan los vehículos internos? Del concepto Rosacruz del Cosmos de Max Hendel. Como les dije en un principio, comentarios y conceptos paralelos, pero muy independientes en cierta forma, del maestro iniciado Ragosini, Israel Rojas Romero. ¿Cómo se organizan los vehículos internos? En la vida corriente, la mayoría de la gente vive para comer, beben, satisfacen su pasión sexual de la manera más desenfrenada y pierden la cabeza a la más ligera provocación. Aunque exteriormente esa gente puede ser muy respetable, están produciendo casi todo el día la mayor confusión en su organismo. El periodo todo del sueño lo necesitan los cuerpos vital y de deseos para reparar los estragos producidos en el día, no quedando tiempo alguno para trabajar internamente en nada. Pero conforme el individuo comienza a sentir las necesidades de la vida superior, a dominar la fuerza sexual y el carácter y a cultivar una disposición serena, se producen menos perturbaciones en los vehículos durante las horas de vigilia. Por consiguiente, entonces se requiere menos tiempo para reparar los desgastes durante el sueño, y entonces es posible abandonar el cuerpo denso durante largos periodos en las horas dedicadas al sueño, pudiendo funcionar en los mundos internos con sus vehículos superiores, como el cuerpo de deseos y la mente. No están organizados todavía, no pueden emplearse como vehículos separados a conciencia, y como el cuerpo vital no puede abandonar tampoco Hermano, el cuerpo denso, porque eso produciría la muerte de este último. Es evidente que habrá algún medio para proporcionar un vehículo organizado que sea fluídico y construido en forma tal que satisfaga las necesidades del ego en los mundos internos. Así como el cuerpo denso la satisface en el mundo físico. El cuerpo vital es un vehículo organizado
así, y se encontrará algún medio para poder separarlo del cuerpo denso sin producir la muerte de éste. El problema quedaría resuelto. Además, el cuerpo vital es el asiento de la memoria. No olvidemos eso, el cuerpo vital es el asiento de la memoria, sin el cual sería imposible traer nuevamente a nuestra conciencia física los recuerdos de la experiencia suprafísica y obtener así de ellas el pleno beneficio. Recordemos que los hierofantes de los antiguos templos de los misterios aislaban a cierto grupo de castas y tribus, tales como los brahmanes y los levitas, con objeto de proveer los cuerpos necesarios para los egos que estaban prontos para la iniciación. Esto se efectuaba de tal manera que el cuerpo vital se separaba en dos partes, como lo era el cuerpo de deseos de toda la humanidad al comenzar el periodo terrestre. Cuando el hierofante sacaba a sus discípulos de sus cuerpos, dejaba una parte del cuerpo vital que comprendía al primer y segundo éter, para que realizara las funciones puramente animales, las únicas que son activas durante el sueño. Y el discípulo llevaba consigo un vehículo capaz de percepción, debido a su conexión con los centros sensoriales del cuerpo denso y también capaz de memoria. Poseía estas capacidades porque estaba compuesto de tercer y cuarto éteres, que son los elementos de la percepción sensorial y de la memoria. En una palabra, esa es la parte del cuerpo vital que el aspirante tiene vida tras vida y que inmortaliza como alma intelectual. Desde que Cristo vino y lavó los pecados del mundo, no del individuo, purificando el cuerpo de deseos de nuestro planeta, la relación o conexión, mejor dicho, entre todos los cuerpos humanos, densos y vitales, se ha perdido de tal proporción que por el ejercitamiento son capaces de separarse en la forma más arriba descrita. Por lo tanto, la iniciación está abierta para todos. La parte más sutil del cuerpo de deseos, que constituye el alma emocional, es capaz de la separación en la mayoría de los hombres, y en realidad poseían esa capacidad aún antes de que Cristo viniera. Y en esa forma, por medio de la concentración y del empleo de la fórmula apropiada, las partes sutiles de los vehículos se separan para ser empleadas durante el sueño o en cualquier otra oportunidad, dejando las partes inferiores de los cuerpos vital y de deseos para que efectúen el proceso restaurativo en el vehículo denso. La parte animal meramente, esa parte del cuerpo vital que sale, está altamente organizada, como hemos visto. Es la exacta contraparte del cuerpo denso. El cuerpo de deseos y la mente, no estando organizados, son útiles únicamente porque están conectados con el cuerpo denso altamente organizado. Separados de él, son muy pobres instrumentos y por lo tanto, antes de que el hombre pueda separarse del cuerpo denso, es necesario despertar los centros sensoriales del cuerpo de deseos. En la vida corriente, el ego está dentro de sus cuerpos y sus fuerzas se dirigen directamente al exterior. Toda la voluntad y la energía humana se emplean en el mundo externo. No puede liberarse de las impresiones de su alrededor ambiente y obrar libremente en sí mismo durante las horas de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos. Durante el sueño, cuando se presenta esa oportunidad debido a que el cuerpo denso ha perdido la conciencia del mundo, el ego está fuera de sus cuerpos. La mayoría de los hombres han experimentado ese estado en algún grado, como cuando se queda uno absorbido en la lectura de algún libro.
En tales ocasiones se vive en las escenas pintadas por el autor y pierde uno toda noción de lo que lo rodea. Cuando se les habla, se muestra insensible a todo sonido, así como a todo cuanto está en torno suyo. Si bien son plenamente conscientes de lo que están leyendo, del individuo invisible creado por el autor, viviendo en él y sintiendo todos los latidos del corazón de los personajes de la novela. No son independientes, sino que están limitados por la vida que el escritor ha creado para ellos en el libro. El aspirante a la vida superior cultiva la facultad de absorberse a voluntad en cualquier asunto que elija, o más bien, no en un asunto general, sino en un simple objeto que él mismo imagina. De esta manera, cuando la condición o estado apropiado de absorción se obtiene, cuando los sentidos están completamente cerrados, se concentra el pensamiento sobre los diferentes centros sensoriales del cuerpo de deseos y entonces esto comienzan a girar. Al principio sus movimientos es lento y trabajoso, pero gradualmente los centros sensoriales del cuerpo de deseos se harán lugar a sí mismos dentro de los cuerpos denso y vital, los que aprenderán entonces a acomodarse por sí mismos a esa nueva actividad. Entonces, un buen día, cuando la vida apropiada haya desarrollado la requerida inadherencia entre las partes superior e inferior del cuerpo vital, se produce un supremo esfuerzo de voluntad. Un movimiento en espiral tiene lugar muchas direcciones y el aspirante se encuentra fuera de su cuerpo denso. Lo mira como si fuera a otra persona. La puerta de su casa prisión se ha abierto. Ahora puede ir y venir libremente, lo mismo en los mundos internos que en el mundo físico, funcionando a voluntad en los unos y en los otros, para ayudar a todos los que lo necesitan en cualquiera de esos mundos. Antes de que el aspirante aprenda a dejar voluntariamente el cuerpo, debe haber trabajado el cuerpo de deseos durante el sueño, porque en algunas personas el cuerpo de deseos queda organizado aún antes de que pueda producirse la separación citada en el cuerpo vital. Bajo esas circunstancias, es imposible traer las experiencias subjetivas a la conciencia de vigilia, pero generalmente en tales casos se notará como, como primer signo en ese desarrollo que todos los sueños confusos cesan. Entonces, después de ciertos intervalos, los sueños se irán haciendo más vívidos y perfectamente lógicos. El aspirante soñará entonces el estar en lugares con gente, conocida o no de él, esto importa poco, en los que se habrá conducido en forma razonable como si estuviera despierto. Si el lugar con el que ha soñado le es accesible a las horas de vigilia, podrá comprobar fácilmente la realidad de su sueño si toma nota de algún detalle físico de la escena, pudiendo verificarlo al día siguiente. Después verá que puede, durante el sueño, visitar cualquier lugar que desee sobre la superficie de la Tierra y estudiarlo mucho mejor que si hubiera ido a él con su cuerpo denso, porque en su cuerpo de deseos puede ir a cualquier parte, no sirviendo para nada ni los cerrojos ni las rejas. Si persiste en sus esfuerzos, llegará un tiempo que él ya no necesitará esperar al sueño para disolver la conexión entre sus vehículos, sino que podrá separar de ellos conscientemente. No se puede dar promiscuamente indicaciones específicas para libertar a los vehículos superiores. Esta separación se efectúa
no por medio de un juego de palabras, sino más bien por un acto de voluntad. Si bien la manera en que debe dirigirse la voluntad es individual y solo puede ser indicada por un instructor competente. Como cualquier otra información esotérica, jamás se vende esta, y no es más que el resultado de haberse calificado el discípulo a sí mismo para recibirla. Todo lo que podemos hacer aquí es dar algunas indicaciones sobre los primeros pasos que conducen a la adquisición de la clarividencia voluntaria. El tiempo más favorable para ejercitarla es el despertar por la mañana, antes de que las molestias y cuidados de la vida diaria haya apoderado de la mente. En ese momento acaba uno de dejar los mundos internos, o el mundo del sueño como se llama, o el mundo onírico, es decir, el mundo del descanso cuando despertamos. Y por lo tanto, puede volver a ponerse en contacto con ellos con más facilidad que en cualquier otra hora del día. No esperéis a vestiros o a sentaros en la cama, sino relajarse cuerpo perfectamente y que el ejercicio sea el primer pensamiento del día. La relajación o laxación no significa simplemente una posición confortable. Es posible mantener todos los músculos tensos con expectación, y ese solo hecho frustraría el objeto, porque en ese estado el cuerpo de deseos está presionando los músculos. No puede ser de otra manera hasta que calmemos la mente. Cuando el autor nos está hablando del despertar de la mañana, sin tener nosotros otro objetivo, que es tratarnos de quedar serenos y no tener movimientos bruscos. Simplemente tratar de concientizar, de actualizar conciencia de los mundos donde venimos, o sea, del mundo interno, para codificar y ojalá tener una agenda para escribir el diario de esa experiencia vivida durante el sueño. Eso se puede hacer continuamente durante muchos días y de esa forma nosotros comenzamos a adquirir plena información de esas experiencias que vivimos en los mundos internos. El trabajo de retrospección en el cual habíamos hablado al principio es precisamente para que cuando vamos al mundo del sueño, que va el cuerpo de deseos, es precisamente para no desenvolver la cinta de la experiencia vivida durante el día. Porque ¿qué es lo que hace la memoria? La memoria va grabando el momento a momento de lo que va transcurriendo durante la experiencia del día. Y por la noche, cuando no se hace ese trabajo de retrospección antes de dormir, lo que hace es devolver la película y comenzar a corregir y a grabar, y por eso es que nosotros no avanzamos. Nos entretenemos es devolviendo la película del día rutinariamente, mientras que cuando usted hace el trabajo de retrospección desde el momento que se acostó, 7, 8 o 10 de la noche, y comienza a recordar el último momento hasta las horas de la mañana y corrigiendo, póngame mucho cuidado, corrigiendo toda la experiencia del día. Si tuvimos dificultades con la señora, con el caballero, con la misma naturaleza, con el pensamiento, si no corregimos eso, pues no estamos haciendo tampoco nada. Tenemos que corregir las equivocaciones que pudimos haber tenido durante el transcurso del día, pero también felicitarnos gratamente cuando se prestó el servicio consciente
y con altruismo a nuestros seres en la humanidad y a la misma naturaleza. Eso es un trabajo que en el transcurso de varios días, una propiedad muy especial dentro de la memoria. Y eso, los vehículos se van afinando, se van abrillantando y se va teniendo claridad sobre lo que es tanto la vida en vigilia, o sea, cuando estamos despiertos, como cuando estamos en el mundo del sueño o en la parte onírica, que el trabajo que hay que hacer precisamente es unir la conciencia con el subconsciente y poder vivir una vida de plenitud. Eso se da cuando hay empeño, cuando hay dedicación, cuando la voluntad está dirigida precisamente a buscar la vida superior. Y para tener esa capacidad y ese despertar de la vida superior, debemos de llevar una vida recta. Debemos de tener muy presentes la sana disciplina, la búsqueda del conocimiento nos conlleva a muchas dificultades, dadas las condiciones por las cuales nosotros fuimos criados y levantados, con influencias religiosas muy marcadas y muy codificadas dentro de nuestra interioridad. Y uno ponerse a buscar este tipo de línea filosófica, de ciencia y espiritualidad, siempre le conlleva a uno muchos conflictos, tanto a nivel personal como a nivel de familia y de amistades. Pero a la medida que se va recorriendo el sendero del conocimiento, de la sabiduría, se va afirmando más ese sentido ideal de la vida, de buscar la verdad. Eso es valiosísimo. Esto no es de la noche a la mañana, porque la verdad es que se necesita mucho, pero mucho espacio y tiempo para ir uno madurando en este devenir del conocimiento de las grandes edades, de las verdades eternas. A continuación, seguiremos con los conceptos y los preceptos establecidos, comentarios paralelos, por decirlo así, sobre cómo se organizan los vehículos internos del maestro iniciado Ragosini, Israel Rojas Romero, quien fue el fundador de nuestra querida Escuela de los Misterios, la Escuela Rosacruz Antigua de Colombia. ¿Cómo se organizan los vehículos internos? Del capítulo 17. Comenta el maestro Israel, dice que el señor Hendel, que cuando el hombre se está desarrollando intelectualmente, la energía sexual fluye hacia el cerebro, que en la persona que se está desarrollando psíquica, anímica o afectivamente, la energía fluye hacia el corazón. Pero en ambos casos, la energía hace contacto con la laringe. La laringe es, por lo tanto, el andrógeno. Es la dualidad. Es la unidad de las dos polaridades, del ser masculino y del ser femenino, manifestándose en el andrógeno. Cuando escucho a alguien, trato de medir su condición anímica, dice el maestro. La estética
moral, intelectual, solamente por la eufonía, por su voz. Estoy dándome cuenta de que hay en su interioridad. Ese es un camino maravilloso para volver sobre sí, mismo y descubrir nuestra propia interioridad. De modo que el lenguaje del hombre será verdaderamente maravilloso cuando la conciencia aducida, radicada en la esfera pineal, y la sensibilidad aducida en el corazón, fluyan armoniosamente en la laringe. Cuando esas dos energías estén armonizadas, seremos verdaderos instructores de la humanidad. No llegaremos a este maravilloso estado de la armonía del lenguaje, sino cuando la conciencia y la sensibilidad hagan eclosión en el verbo, en la palabra, para expresar la verdad. Esto es lo importante de la vida espiritual. El Señor Jesús era un instructor prodigioso y en sus frases había un contenido esencialmente espiritual, cósmico y científico. Eso significa que su laringe, su verbo, había logrado la perfección de la armonía de los contrarios, que están justamente en el corazón y en el cerebro, que son los instrumentos para la esencialidad del ser se manifieste. En nuestro actual estado de desarrollo, el grado de conciencia se acumula en la esfera de la glándula pituitaria y no en la pineal. Una antena de radio no es la onda, sino sencillamente un acumulador de la onda para darle otro movimiento. Así igualmente es la glándula pineal. Tenemos que quitar de nuestra conciencia la idea de que la glándula pineal es la conciencia. Sería como afirmar que los pies son los que caminan. Es el cuerpo vital que energetiza, el cuerpo emocional que impulsa a la inteligencia a que guíe, y tratemos de dejar a un lado ese objetivismo materialista que limita la mente humana. Cuando alguien exclama, ¡ah! Ese hombre es un gran cerebro. Le escribió una carta bellísima a la suegra. Eso indica que la sensibilidad de aquel impresionó la glándula pituitaria y esta la transmitió la idea. Pero es una transmisora, no es la idea en sí. En lo pertinente a la educación esotérica, el autor expresa rigurosamente cómo conducir la energía reproductora. La energía reproductora no es energía creativa. Estamos habituados a decirlo así, pero no es. No hay creación. Todo es emanación de lo ya existente. El hombre no puede crear nada. Solo puede descubrir, dirigir las energías de la vida para esto o para aquello. Un artista toma un pincel y dirige según su sensibilidad la idea para producir algún efecto. Pero en verdad, él no está creando la figura. Él sencillamente está dirigiendo la interna sensibilidad para plasmar la imagen. Es decir, él va a los mundos arquetípicos, al mundo de la idea, al mundo de la imaginación, y los trae. Y a través de sus manos y de su pincel va delineando y va dando la pigmentación para que la obra se realice. Porque las manos son el instrumento de los mundos sutiles, de la emoción. Me gusta la tauromaquia, dice el maestro, por la sensibilidad que exhibe el torero en el manejo del capote, la forma como lo hace, lo consagra, y no como el torero. O sea, es la gracia que hace esa sensibilidad, es la escena tan hermosa al ir moviendo el capote. Lo mismo sucede en la grafología, en la escritura. La belleza de los rasgos de la escritura es una persona que refleja el grado de su sensibilidad.
Pensemos que caminar es cualquier cosa, pero hay que ver la elegancia de quien sabe sentir el ritmo del caminar. Es asombroso, lo comentaba a un hermano, la diferencia que había entre una mujer de cualquier país y una francesa, cuando ésta llevaba un paraguas en sus manos. Entonces él dijo internamente, Rojas, al visitar a Francia, se desquició. ¿Qué es eso de que una colombiana no puede sostener elegantemente una sombrilla como una francesa? Al poco tiempo observó en la calle aquel caballero cómo manejaba la sombrilla una francesa y pensó, Rojas tenía razón, aquí ninguna mujer tiene la delicadeza, la sensibilidad para mover la sombrilla como la hacen ellas. Es una delicadeza, una sensibilidad interna que se va exteriorizando en la acción, en el pensamiento, en el lenguaje, en la idea, en el arte. Eso exactamente. El señor Händel nos dice que la energía reproductora circulara con una potencia como las cataratas del Niágara hasta el juicio final. Se había logrado muy poco. Eso es verdad. Aquella energía es necesaria porque es el vehículo del alma, del mundo. Sin embargo, para que pueda cumplir sus finalidades, se necesita observación, meditación, contemplación y éxtasis. Hay que saber amar las cosas en ese crescencio místico de la devoción. No se puede lograr ningún desarrollo interno de verdadero alcance si el hombre no es místico, si el hombre no cultiva la estética en forma persistente. Conozco mucho de esos aspectos relativamente, porque todo es relativo. Sé de alguien que sentía devoción mística por una muchacha, sin ningún deseo emocional ni pasional, sino en el aspecto sensible que hacía que ella dirigiera y en alguna ocasión, cuando la vio pasar, inmediatamente vibró intensamente la glándula pituitaria y en cierta manera la pineal, produciéndole diferentes colores en esa alquimia prodigiosa de la vida. A eso se refiere el señor Händel cuando dice que un instructor calificado podría dar aquellas enseñanzas. Ver el subtítulo, cómo se organizan los vehículos internos. Allí encontrarán la clave con frases sencillas, pero fecundas en sentido y profundidad. De modo que para el desarrollo interno es indispensable no dilapidar la divina energía emanadora de las potencias del cosmos. En el caso de los cónyuges, emplearla para proporcionar un vehículo adecuado al ego que quiere renacer en el resto de la energía que quiere renacer y el resto de la energía debe ser utilizada en la sublimación, en la elevación estética, en la mística, para lograr poner en vibración progresivamente estos dos centros de vitalidad universal. El maestro Israel Iniciado Ragosini, en una de sus frases que he visto y he guardado con mucha elegancia y con mucho recelo, porque la verdad es que me ha dado un gran potencial de apoyo dentro del manejo que tiene uno como ser humano. Dice él, el mayor y más grande imán que poseemos nosotros es la semilla germinal. Allí está el misterio de la verdad, del conocimiento, de la sabiduría, del amor y de la plenitud del ser. Eso es lo que nos enseña el maestro Ragosini. En la semilla está el secreto, en esa semilla genésica, donde radica el sacro. Allí está el cáliz de la vida. Allí está la parte donde nosotros podemos sublimarnos, donde podemos renacer de nuevo, donde podemos generar en el mundo de las formas.
allí está el potencial de la sagrada savia. Esa es la semilla. Pero no nos hagamos ilusiones de creer que mañana vamos a ser clarividentes o clariaudientes. Vamos a oír a distancia y vamos a ver en los mundos internos con esa facilidad. Porque ya hemos leído las instrucciones simplemente. Esto toma tiempo y dedicación. Se requiere de muchas encarnaciones desde que se empieza a trabajar en esa línea. Y mucho más si hemos utilizado más la divina energía del logos espermático, que hace posible la generación de los seres y la regeneración física, intelectual, espiritual del hombre. Esto es exacto. En cuanto a la organización de los vehículos internos, el señor Hendel explica que una cosa es penetrar y otra cosa es funcionar. Así es. Penetrar es simplemente alcanzar a ver y funcionar es separarse de su cuerpo denso y viajar en el vehículo respectivo a través del globo, si es necesario, o ir a otras esferas del sistema solar, de un lugar a otro, si es posible. Así, exactamente. Pero la única llave que perfora, es decir, que penetra los mundos internos, es la estética, es la sublimación, es el amor universal. Con la mente no se va lejos. Es a través de la sensibilidad que radica en el corazón. Ahí tenemos poder llegar ante el Padre, como decía la enseñanza, como dice la enseñanza del Maestro. Nadie llega al Padre si no es por mí. Tenemos que trabajar la parte de la sensibilidad, la parte del amor. Es la ley del amor, la del corazón, que es la que nos hace unir la sensibilidad con la conciencia y volvernos sensoconscientes. Pero hay un archivo modelo para trabajar en esos mundos. La imaginación creadora. La imaginación modela el divino sentimiento y lleva a extractos tras extractos hasta cubrir la conciencia del sistema solar, en cuyo caso ya se es un adepto. Hermanas y hermanos, señoras, señores, jóvenes que están en este recinto y en esta sala, la educación esotérica depende de deducir la vida interior y la estratificación de cada uno de aquellos modos de la existencia. La capa más externa de aquella energía alimenta nuestro cuerpo denso. La capa más sutil hacia arriba es el mundo vital, que alimenta el cuerpo vital. La que sigue es el mundo emocional y la de más arriba es el mundo mental. Esos son los 4 estratos que están en relación con los éteres. Éter químico, éter vital, éter reflector y éter lumínico. Y para ascender más es necesario utilizar la imaginación con la mayor brillantez que sea posible y apoyada por el amor podemos penetrar en otros mundos como la ultravidencia, la conciencia, la superconciencia, la conciencia cósmica. Pero es por la divina energía de la vida, la sensibilidad. ¿Y dónde se alimenta esa flama? Del fuego espiritual y cósmico. Es la energía de la reproducción universal. En el mundo más denso crea formas. En la progenitura. Enseguida es el poder del mundo vital. Después el poder del mundo de la acción, que aquí maltratamos llamándolo mundo del deseo, cuando en realidad es el mundo de la acción, o Foa de los orientales. Es el fuego, la llama ardiente, la vida, es el fuego espiritual y cósmico. Luego la mente, que es el poder de los choanes
o sea, de los egos que ocupan cada uno de los planetas del sistema y más allá de los mundos espirituales que se van penetrando por la estética, aunque la palabra más exacta es sublimación, sublimación de la energía divina de la vida. Algunos creen que la estética es vestirse bien, como los pantalones bien planchados o zapatos bien brillados, muy bien presentado la persona. Esos son ingenuidades. Eso no tiene nada que ver con la vida espiritual. Un loro inglés puede ser la más bella figura humana, bien parecido, bien plantado. Y sin embargo, en el campo ideal puede ser, dice el maestro, disculpen, un imbécil. Pero un hombre sencillo de corazón puede vestir la ropa más humilde y sin embargo ser casi un dios. Tenemos el caso del adepto Zanoni. Vestía un traje muy sencillo que le había obsequiado y usaba sombrero perforado adelante y atrás, y sin embargo era un gran ser consciente del pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Curaba a cualquier enfermo, levitaba la materia. Todo eso me fue dable a ver y contemplar, dice el maestro. Una exquisita bondad como jamás he visto en otro ser humano. Pero tras esa bondad había una voluntad poderosa para dirigir la energía como nadie pudo imaginar. Esa es la evolución. Ese es el trabajo de la sublimación del fuego divino de la vida. Es el gran misterio. Es el trabajo nuestro. Pero si nos pueden instruir, el señor Hendel nos está instruyendo para que busquemos el sentido cada vez más profundo, más objetivo de la conciencia. Nos está induciendo a comprender mejor los misterios de la vida, a ser más sutiles para poder servir mejor en el camino infinito del progreso y de la evolución. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por compartir estas enseñanzas tan grandes, tan inmensamente divinas, que verdaderamente es pura sabiduría, excelsa sabiduría que nos brindan los maestros, nuestros mentores, nuestros guías para mejorar nuestra condición física, vital, emocional, mental y espiritualmente.